Muy buenas noches. A continuación, presentaremos los componentes de las TIC en la sociedad digital de la información. La tecnología digital ha creado una nueva sociedad de la información, ha transformado la educación y el trabajo, permitiendo que, como dice Ábalos, hoy los estudiantes sean dueños de su propio aprendizaje con recursos sin límites. Gracias a las TIC, la información ahora es global e inmediata. Esto no solo cambia cómo estudiamos, sino cómo nos relacionamos. La información ya no está guardada, sino que circula de manera abundante en tiempo real. Pasamos de una comunicación pasiva a una interactiva. En las redes digitales el poder se redistribuye. Ya no solo recibimos mensajes, ahora todos somos productores de contenido y parte activa del flujo de la información. La construcción de significados. La construcción de significados en la sociedad digital es un proceso dinámico y colectivo. Los significados no se imponen de manera unilateral, sino que se negocian a través de la interacción, el lenguaje y las prácticas digitales. No obstante, este proceso está mediado por plataformas que priorizan ciertos contenidos sobre otros. Por ello, resulta fundamental desarrollar una lectura crítica que permita a los sujetos reconocer cómo se configuran los sentidos que circulan en el entorno digital y cómo estos influyen en la comprensión del mundo. Los algoritmos, plataformas y poder. Los algoritmos y las plataformas digitales actúan como mediadores invisibles en la circulación de la información. Por medio de esto se seleccionan, organizan y jerarquizan los contenidos que consumimos diariamente. Esto tiene implicaciones profundas en la formación de creencias, valores y conocimientos. Desde una perspectiva crítica, es necesario cuestionar la aparente neutralidad de estos sistemas y promover una alfabetización digital que permita comprender sus funcionamientos y sus efectos en la construcción del sentido social. Esta cronología nos permite hacer un recorrido a través del tiempo, desde la antigua Mesopotamia, pasando por China, Europa y otros países que aportaron demasiado conocimiento con respecto a la comunicación que nosotros hoy en día tenemos, desde la misma escritura hasta la misma inteligencia artificial. Haciendo entonces un análisis de la evolución de la comunicación, la conclusión más importante no es simplemente técnica, sino humana. Desde las primeras tablillas hechas en Mesopotamia hasta la misma inteligencia artificial de hoy. El ser humano no solo ha inventado objetos, ha creado formas de extender sus pensamientos. Pero ahora bien, el papel, la imprenta y las redes no son solo herramientas, son el intento constante de la humanidad para perpetuar el conocimiento a través de los tiempos. Pero surge una pregunta, más que el recorrido que nosotros miramos aquí en toda esta cronología, ¿para qué nos ha servido realmente este progreso? En un inicio pensaríamos nosotros que el papel hecho en China o la imprenta hecha en Europa sirvieron para ampliar el saber, sacándolo de grupos pequeños a grupos más grandes. Sin embargo, lo que hoy debemos nosotros realmente cuestionar es cómo estos inventos han pasado de ser algo que usamos a ser algo que nosotros lo estamos viviendo constantemente. Y saber también de que la comunicación no es algo que ocurre simplemente al azar o en un momento específico. La comunicación es algo transversal, algo propio y que se ha vuelto, perdón, algo cotidiano. En conclusión, hemos llegado al punto crítico de la inteligencia artificial. Aquí la importancia de la lectura y el pensamiento crítico es mayor que nunca. Si antes el ser humano creaba el mensaje, hoy la IA para nosotros crea eh, y diseña hasta la forma en que nosotros nos debemos de comportar. Por tal razón, esta diapositiva a nosotros nos muestra eh,
nos hace un recorrido histórico de la importancia de la comunicación. Muchas gracias. Ahora miraremos cómo las tecnologías digitales funcionan como herramienta para la construcción de significado en la sociedad de la información. El punto de partida son los actores y su disponibilidad, personas, comunidades, instituciones y también organizaciones. Es decir, quiénes son los participantes y qué acceso, tiempo y recurso tienen. A partir de ahí, el ciclo de interacción comienza con 3 acciones claves: comunicación, exploración y participación. Nos comunicamos cuando hablamos, publicamos y respondemos. Exploramos cuando navegamos, buscamos y comparamos, y participamos cuando comentamos, compartimos o reaccionamos. Estas interacciones se materializan en prácticas digitales como buscar información, colaborar con otras y crear contenidos. Y aquí es donde entra un factor clave decisivo: algoritmos y plataformas. Influyen en lo que vemos, lo que se vuelve tendencia, o también qué alcanzamos y qué contenido se prioriza. No es solo que usamos tecnología, sino que también nos dejamos guiar por ella. Todo esto sucede dentro de estructuras socioculturales, es decir, valores, normas, lenguaje, educación, el contexto político, económico, etc. Por eso, el mismo contenido puede ser interpretado de manera diferente dependiendo de la cultura o el grupo social. Finalmente, este proceso de construcción de significados culmina en la circulación mediada. Gracias a las TIC, los significados y contenidos se difunden de manera rápida, permitiendo que las personas se conecten y construyan su identidad y sentido. Las TIC no solo facilitan el acceso a la información, sino que también nos ayudan a comprender y participar activamente en la creación de nuevas realidades y significados. Importancia y trascendencia educativa de las TIC y conclusiones. ¿Alguna vez has sentido que la tecnología te usa a ti y no tú a ella? Hoy las TIC no son solo herramientas, son el tejido de nuestra vida, pero la verdadera pregunta no es cuánta tecnología usamos, sino cómo nos transforma. Incorporar pantallas en el aula es fácil, el verdadero reto es humanizarlas. La importancia de las TIC radica en fortalecer un aprendizaje que sea significativo, colaborativo y sobre todo crítico. No se trata de digitalizar contenidos, sino de promover una comunicación ética orientada al bien común. Vivimos en plataformas diseñadas para guiar nuestro comportamiento. Si todos podemos crear contenido, pero esa libertad tiene un marco. Por eso el desafío no es teórico, es intelectual. Necesitamos entender quién controla lo que vemos y lo que pensamos. Como decía Sierra Gutiérrez, debemos activar una escucha teórica diferente, más cauta, más crítica, pero siempre participativa. La democratización del ciberespacio es una tarea colectiva que requiere libertad de acceso y sobre todo libertad de expresión. En resumen, mantengámonos conectados, pero sin perder nuestra esencia humana. El futuro digital nos pertenece siempre y cuando no perdamos nuestra libertad frente al sistema. Hagamos que la tecnología trabaje para nosotros. Construimos este futuro sobre las bases de Vygotsky hasta Castell y Van Dyck. La teoría respalda que la educación digital debe ser social, crítica y humana. Autores como Gutiérrez Martín y Sierra Gutiérrez nos recuerdan que la verdadera libertad nace de una alfabetización que va más allá de la técnica.